Antes de iniciar con el tema del día de hoy, vamos a estar compartiendo pantalla y vamos a estar tomando nota de ciertos aspectos que estuvimos mencionando en la clase pasada. La clase pasada estuvimos trabajando un poquito lo que fue WH questions y yes, no questions and past progressive. Hoy vamos a estar viendo un poquito ciertos aspectos que abarcan ya lo que es el pasado progresivo y el pasado simple. Estuvimos trabajando el pasado progresivo, estuvimos viendo diferentes reglas, estructuras, cómo lo aplicábamos. También estuvimos trabajando un poquito lo que fue el pasado simple y estuvimos también viendo ciertos aspectos que abarca tanto el pasado simple como el pasado progresivo, que fueron los dos que estuvimos trabajando. Hoy específicamente vamos a continuar trabajando con estos dos tiempos gramaticales. Vamos a estar viendo ya un poquito de redacción y narración de lo que es inglés haciendo uso de estos dos tiempos gramaticales y para eso es importante que nosotros ya los conozcamos muy bien, ¿verdad? Los estuvimos trabajando en clases anteriores, estuvimos practicando un poquito qué era uno y otro y cómo hacíamos oraciones. Estuve recibiendo algunas oraciones durante la semana. Siempre agradezco su participación y mencionando aspectos importantes relacionados a los ejercicios, ¿verdad? Primero que nada, en cuanto al uso de was y were, ciertas observaciones. Recordemos que con was usted solo lo utiliza cuando tiene I, he, she, it. Y cuando tiene they, we, you, utiliza were, ¿verdad? En algunas oraciones vi que pusieron I were, ¿verdad? Eso está incorrecto, siempre debe ser was, ¿sí? Siempre debe ser was. Y como observación número 2, ¿verdad? Recuerde que el pasado progresivo siempre lleva los verbos en ing y hay ciertas reglas que usted debe respetar, ¿verdad? Siempre tome en cuenta, si termina en IE, usted le quita la I y la E y le pone YING. Si termina en E, le quita la E. Entonces, si termina en consonante, vocal, consonante, duplica la última consonante y le agrega ING. Entonces, sea muy minucioso con esto, ¿verdad? En cuanto específicamente hablando de lo que es el pasado progresivo, pasado continuo, ¿verdad? Todas las reglas. Hoy lo vamos a estar ya aplicando propiamente en redacción. Usted ya tiene que saber utilizar tanto el pasado simple como el pasado progresivo y también hacer uso de las reglas gramaticales, ¿verdad? Como ya sabe, existen diferentes reglas que usted puede estar aplicando, tanto was, were, tanto pasado simple did y los diferentes tiempos gramaticales, ¿verdad? Y también el uso de when y while, que vamos a estar dando un pequeño repaso o recordatorio de lo que fue este tiempo gramatical, pero no se olvide, ¿verdad? Hoy vamos a aprender un poquito de redacción, vamos a ver cómo yo puedo narrar o contar diferentes eventos, diferentes situaciones en el pasado, haciendo uso de los dos tiempos gramaticales, tanto pasado simple como pasado progresivo. Yo sí le doy la sugerencia, vamos a estar haciendo una actividad que realice la actividad y la envíe al correo. Esto nos va a ayudar bastante a practicar. Sabe que esto no tiene punteo, pero sí nos ayuda bastante a practicar. Entonces, para que usted pueda realizarla y pueda estarla enviando al correo, ¿verdad? Nos va a estar ayudando bastante en cuanto a lo que es la práctica, ¿sí? Y en cuanto a los tiempos gramaticales. Recuerde que en un futuro, ¿verdad? Ya llega un momento que ya no se vuelve a ver de nuevo el pasado simple como un tema de clase, sino ya es propiamente aplicado. Igual que el pasado progresivo, usted tiene que saber utilizarlos muy bien en diferentes situaciones, tiene que saber utilizar muy bien cada uno de ellos, cuando lo utiliza, cuáles son sus reglas, etcétera, ¿verdad? Entonces, para que usted pueda practicar, ¿sí? Entonces, sí es importante que los maneje muy bien, tanto Simple Past como Past Progressive, ¿verdad? Hablando específicamente de cada uno de estos. Bueno, les recuerdo rápidamente, sabe que este es el link del Google Site. A veces recibo correos solicitando presentaciones, sabe que no es necesario solicitar hacer correo porque ya las encuentra disponible en lo que es este link, ¿verdad? Sabe que el link no cambia, es el mismo link que vamos a estar utilizando durante todo el semestre para que pueda estar practicando un poquito. Bueno, vamos a iniciar con el tema del día de hoy. Hoy vamos a estar viendo lo que es narrating an event in simple past and past progressive. Hay muchas situaciones en las cuales usted tiene o quiere narrar un evento, una situación, una historia
en pasado simple o pasado progresivo. Por ejemplo, si usted está hablando con alguien y le quiere contar sobre sus vacaciones pasadas, puede hacer uso de los dos, pasado simple, pasado progresivo. Si usted está contando acerca de cómo le fue en un examen, cómo le fue en una reunión de trabajo, cualquier situación en pasado, tiene que hacer uso de estos dos tiempos gramaticales y tiene que saber cómo lo va a redactar. Esto se presenta mucho, por ejemplo, en ensayos, se presenta mucho incluso a veces en oportunidades de trabajo. Por ejemplo, en muchas compañías estadounidenses casi siempre solicitan que usted redacte o escriba un ensayo de X o Y cosa, ¿verdad? Ya sea de su experiencia laboral, que redacte o escriba un ensayo sobre usted, de un acontecimiento pasado, de un acontecimiento presente. Entonces, sí es importante que usted conozca cómo tiene que redactar en inglés, cuál es la forma en la que usted va a realizar una redacción en inglés haciendo uso de los tiempos gramaticales. Acá es fundamental que usted conozca y maneje muy bien los tiempos gramaticales, hablando desde un pasado simple hasta un pasado progresivo. Los tiene que saber utilizar muy bien. Si usted no los utiliza de forma correcta o tal vez aún tiene alguna dificultad con alguno de estos dos tiempos gramaticales, yo sí le hago la sugerencia que los practique, que los lea, que haga oraciones. Si quiere enviarlos al correo sería excelente para que yo se las revise. Aunque no tenga punteo, pues sí le puede estar ayudando bastante, ¿verdad? Entonces, tenemos pues narrating an event en simple past and past progressive. La redacción es una rama del inglés, entonces es importante, ¿verdad? Vocabulario, gramática, redacción, el escribir y el hablar también, ¿verdad? Entonces, para que usted pueda estar practicando. Vamos a recordar a muy grandes rasgos los tiempos gramaticales que estuvimos mencionando. Primero que nada tenemos el simple past tense. Ya mencionamos que, o sabemos, ¿verdad? Que el simple past tense son actions we did in the past and finished. El pasado simple, pues sabemos que son acciones que nosotros realizamos en un pasado, pero esas acciones terminan, ¿verdad? Esto quiere decir que usted realizó la acción, finalizó, pero la característica principal es que nosotros no sabemos en qué momento exacto del pasado esta acción se llevó a cabo. Es decir, no sabemos si fue hace una semana, si fue hace una semana a las 8 de la mañana o si fue justo en ese momento, ¿verdad? Simplemente sabemos de forma general que fue un día, fue en un momento en el pasado, pero no sabemos en qué momento exacto se estaba llevando a cabo esto, ¿verdad? Entonces, en esas situaciones usted va a hacer uso del pasado simple. El pasado simple cuenta con tres formas en las cuales usted puede hacer una oración: positive, negative y question. En la positiva, la característica es que hay dos clases de verbos: verbos regulares y verbos irregulares, como los estuvimos trabajando. Cuando usted habla de un verbo irregular, son esta clase de verbos que usted tiene que memorizar, ¿verdad? Ya sabe que es propiamente memoria. Y los verbos regulares son los que llevan ed y siguen ciertas reglas que usted debe seguir. Cuando estamos hablando de negativo y pregunta, aquí hace uso del auxiliar. Un auxiliar es una palabra que me ayuda a identificar en qué tiempo gramatical yo estoy hablando. Cada tiempo gramatical en inglés tiene su auxiliar, del pasado es did, ¿verdad? Entonces tenemos el auxiliar en negativo y en pregunta. Y característica peculiar acá, el verbo siempre va en su forma base, ¿verdad? Es decir, usted no le agrega nada, ¿verdad? Es el verbo en su forma normal, para que pueda saber. Y pues esto es a muy grandes rasgos lo que es el pasado simple, que fue lo que estuvimos trabajando anteriormente, ¿verdad? Y como yo le comentaba, siga la estructura, no le quite nada a la estructura y no le agregue nada a la estructura, simplemente sígalo paso a paso. Acá la redacción es fundamental porque partiendo de esto usted va a estar seleccionando la que más se acople, ¿verdad? La redacción es sumamente importante acá para que usted logre identificar cuál va a estar utilizando. Ahora vamos a hablar un poquito del past progressive, que fue el que estuvimos trabajando anteriormente en clases pasadas. Pasado progresivo sabe que son cosas en el pasado, pero usted sabe que en ese momento exacto en el pasado se estaba llevando a cabo, ¿verdad? Es decir, en ese momento exacto esa acción se estaba llevando a cabo. Acá los auxiliares del pasado progresivo son was y were. Y una característica muy peculiar de estos es que los verbos siempre llevan ing, en positivo, en negativo y en pregunta. El verbo acá siempre, siempre va a llevar lo que es la ing, ¿verdad? Entonces, estas son tres características importantes. Recuerda que también tenemos el uso de when y while. When significa cuando y while significa mientras.
When usted lo utiliza pues cuando está hablando de una acción que se interrumpe, una oración va a ser en pasado progresivo y otra acción va a ser en pasado simple. Y el while, las dos van en pasado progresivo y principalmente es mientras, dos acciones que se están realizando al mismo tiempo en el pasado, ¿verdad? Recuerde que todo esto es del pasado específicamente. Ahora, pues ya hablando, recordando un poquito lo que son los tiempos gramaticales, vamos a estar viendo cómo nosotros podemos enlazar estas ideas al momento de estar narrando. Vea, acá la narración o el momento de contar un evento, contar una situación en pasado, es de suma importancia que tenga, primero que nada, un orden lógico y segundo, que también tenga esa conexión o ese link. No es lo mismo que yo diga oraciones sueltas a que yo ya vaya narrando algo. No es lo mismo que yo diga, I made my homework. I ate my breakfast. I prepared food. I did the dishes. I was painting the house. A que yo ya cuente, ¿verdad? Yesterday I did my homework. After that, I made the dishes. Finally, at 8 o'clock, I was painting the house, ¿verdad? Ya suena algo más fluido. Generalmente, acá entran tres aspectos importantes cuando usted va a narrar, va a contar un evento, una situación en pasado. El primero es que sepa usar muy bien los tiempos gramaticales, pasado simple, pasado progresivo. El segundo es que los eventos tengan un orden lógico, ¿verdad? Es como cuando usted cuenta en español, ay, ayer fui al cine, después fui a comer, vi tal película, por la noche llegué y vi las noticias, ¿verdad? Es lo mismo en inglés, tiene que tener esa narración. Nosotros al momento de hablar no hablamos así. Ayer fui al cine, ayer fui a comer, ayer cociné pollo, también vi televisión, ¿verdad? No hablamos en forma de oración, sino hablamos en forma de narración, narrating events. Lo mismo ocurre acá. Usted tiene que saber muy bien cómo va a ir narrando esos eventos. Principalmente, como yo le comentaba, esto se le puede presentar ya sea en un ensayo, se le puede presentar en una conversación, se le puede presentar en, incluso, ¿verdad? En un ensayo tanto académico como laboral, ¿sí? En un informe también. Entonces, en muchas situaciones usted tiene que tener la capacidad de hacer uso de gramática y narrar. Cuando usted lee un libro, por ejemplo, el libro no solamente le da oraciones sueltas, sino le va dando una narración. Cuando usted habla también, ¿verdad? No le da solo oraciones sueltas, le va dando una narración. Pasa exactamente lo mismo acá. ¿Qué es lo que vamos a utilizar nosotros para dar esa narración al momento de hablar? Y para esto vamos a usar conjunctions, ¿sí? What are conjunctions? ¿Qué son las conjunciones? Nosotros también usamos las conjunctions en español, las conjunciones, pero recuerde que el español y el inglés pues son dos idiomas totalmente diferentes, ¿verdad? Entonces, son dos idiomas totalmente diferentes. No es lo mismo el español que el inglés, ¿verdad? Y tenemos que saber utilizarlos de forma correcta. ¿Cuál es la función principal de ellas? Bueno, conjunctions are words that link other words, phrases, or clauses together. Básicamente lo que nos dice acá, una conjunción son ciertas palabras que nos van a crear esta unión o este link al momento de estar hablando y le van a dar un sentido lógico a la oración o a lo que nosotros estamos diciendo. Como yo les decía, no es lo mismo decir oraciones sueltas a conectarlas con una idea y que ya tengamos esa narración al momento de hablar. Existen diferentes clases de conjunctions en inglés. En un momento vamos a estarlas viendo. Sugerencia antes que las veamos, tienen que aprendérselas de memoria. Esto puede ser practicándolas con ejercicios, se van quedando. Y tiene que saber las reglas de cada una. Cada tipo de conjunción en inglés tiene una regla específica. Depende cuál vaya a utilizar, así es la regla que tiene que seguir, ¿verdad? Dependiendo a qué clasificación pertenece. Existen diferentes clasificaciones de conjunciones en inglés, entonces usted tiene que conocer muy bien cuáles son y cómo las vamos a estar aplicando, ¿sí? Función de las conjunctions: link other words, phrases or clauses together. Unir frases, palabras, ¿verdad? Diferentes enunciados. Esta sería la función principal de una conjunción, ¿verdad? Unir diferentes frases, diferentes enunciados, diferentes palabras. Vamos a estar viendo la primera clasificación de las conjunctions, que son llamadas correlative conjunctions.
¿Cuál es la función de una correlative conjunction en inglés? Correlative conjunctions are pair of conjunctions that work together. La característica principal de estas, cuando usted está hablando de una conjunción correlativa, se refiere a esta clase de conjunción que siempre trabaja en parejas. El inglés ya me dice cuáles son las parejas y cómo es que usted las va a utilizar. Es decir, existen varias, pero ya cada una viene en pareja, ¿verdad? Entonces usted no puede mezclarlas y decir esta la quiero poner con esta o esta con esta, no. Sino ya el inglés me dice, estas son las conjunciones que hay y así es como usted las va a estar aplicando, ¿verdad? Así es como funciona cada una de ellas. Entonces tenemos acá. Una es either or, la otra es neither nor y la última es not only but also. Existen algunas otras que ya las vamos a ver y estas siempre trabajan en parejas, ¿sí? Either or, neither nor, not only but also. Ya les voy a estar dando la traducción. Veamos un ejemplo de contexto para que entendamos cuál es el orden en cual usted las debe de colocar dentro de una oración o al momento de estar redactando un párrafo. Veamos el ejemplo. Nos dice, not only I'm finished studying for English, but I'm also finished writing my history essay. Como pueden ver acá, tenemos el not only y but I'm also. ¿Sí? No solo estoy terminando de estudiar inglés, sino que también estoy terminando de escribir mi ensayo de historia. ¿Cuál es la estructura a seguir cuando va a trabajar con una correlative conjunction? Como vienen en parejas, la primera que aparece la va a poner al frente. Por ejemplo, si es either, pone either, si es neither, pone neither, si es not only, pone not only. Escribe la oración en pasado, en este caso, pasado simple, pasado progresivo, dependiendo qué es lo que quiera decir. Pone una coma y después coloca la pareja, ¿verdad? Si colocó either al frente, su pareja va a ser or. Si colocó neither, su pareja va a ser nor. Si colocó not only, su pareja va a ser but also. El but also siempre acá en el medio lleva un sujeto que es a quien se va a referir. En este caso, but I am also, ¿verdad? But she's also, but they are also. Depende a qué sujeto se refiere. Y la otra oración, ¿sí? Entonces nos dice, no solo estoy estudiando mi ensayo de inglés, sino que también estoy escribiendo mi ensayo de historia. No es lo mismo decir, estoy estudiando inglés, escribo mi ensayo de historia, ¿verdad? Son ideas sueltas. Allá tener esta narración, not only I'm finished studying English, but I'm also writing my history essay, ¿verdad? Es la característica principal de estas. Usted tiene que seguir la secuencia. ¿Cómo las va a ordenar si encuentra una conjunción correlativa? Siempre que usted quiera utilizar una conjunción correlativa, como yo le comentaba, pasos importantes. Primero, siempre van en parejas, esa es una característica principal. ¿Cómo las identifica? Siempre vienen en parejas. ¿Cómo vas a saber cuál es pareja de cuál? Esto es memoria, ¿verdad? Esto es memoria, las tiene que memorizar. Paso número 2, tiene que colocarlas. ¿Cómo las coloca dentro de la oración? Coloca la primera al frente, pone la oración, pone una coma, coloca la siguiente y coloca la última oración. Así es la estructura a seguir cuando es una conjunción correlativa, ¿sí? Siempre, ¿cuál va a utilizar? Pues depende de qué es lo que usted quiera decir. Hay varias, ¿verdad? Esto ya es propiamente memoria, depende mucho del contexto, qué es lo que usted vaya a mencionar, cómo es que usted las va a estar aplicando, ¿verdad? Entonces, acá influye mucho cuál va a utilizar, pues depende de qué es lo que usted quiera comunicar, ¿verdad? Aquí pues varía un poquito. Tenemos la otra clasificación que se llama subordinating conjunctions. Cuando estamos hablando con una subordinating conjunctions, hay una característica muy peculiar que nos menciona acá. Una subordinating conjunctions, hay una característica muy peculiar que nos menciona acá. Subordinating conjunctions join independent and dependent clauses. Acá nos hace énfasis en un aspecto muy importante. En inglés existen dos clases de oraciones. Unas son las oraciones dependientes y las otras son las oraciones independientes. ¿Qué es esto? Una oración independiente, siempre que usted lea clause, clause es un enunciado, es una oración. Desde el sujeto hasta cuando se le coloca el punto final a la oración o el punto y seguido, dependiendo, ¿verdad? Esa es una clause, que es un enunciado. Existen dos clases de oraciones en inglés, unas son las dependientes y las otras son las independientes. Una oración dependiente, como nos dice el nombre, dependent clause, es que depende de otra, ya sea que esté antes o esté después, para tener sentido.
Y las independientes son las que solitas tienen sentido. Las subordinating conjunctions les van a servir, las conjunciones subordinadas, para unir oraciones dependientes o independientes, es decir, no importa. Por ejemplo, una oración dependiente puede ser make the dishes, ¿sí? Hacer el quehacer, make the dishes. Pero esa oración, ¿qué me está diciendo, verdad? Hacer el quehacer, ¿quién lo hace? ¿De qué está hablando? Entonces, por ejemplo, si yo digo, all the Saturdays, my mom cook and make the dishes. Entonces, si yo digo, todos los sábados mi mamá cocina, esa es una oración independiente porque la oración solita tiene sentido. Después le coloqué una oración subordinada que es and, que es y, hace el quehacer. Hacer el quehacer es la oración independiente. Solo para que entendamos un poquito el contexto de las clases de oraciones, pero lo que quiero que lleguemos es que la función de estas es unir tanto oraciones dependientes como independientes. Ahora, cuando estamos hablando de subordinating conjunctions, una forma de identificarlas dentro de un texto al momento que usted las utilice es que muchas de ellas dentro de la oración tienen un efecto causa-efecto o un efecto de contraste. Por ejemplo, si usted dice, si yo estudio, yo voy a ganar el examen. Cuando yo haga esto, va a pasar esto. Generalmente, otra característica muy peculiar de ellas es que siempre tienen la relación de causa-efecto. La de las anteriores, que son las coordinantes, ¿verdad? Coordinating, correlative, son que vienen en parejas. Las subordinating es que tienen esta relación de causa y efecto, ¿verdad? Es decir, si yo hago esto, ocurre esto. Si pasa esto, pasa esto. Si no pasa esto, no pasa esto. Para unir las oraciones usa las conjunciones, pero sabe que puede ser oración positiva, oración negativa, ¿verdad? Al momento de hablar, interrogativa incluso. Depende qué es lo que usted está mencionando. Esto ya influye mucho qué es lo que va a decir, qué es lo que está comunicando, etcétera, ¿verdad? Entonces tenemos esta relación de causa y efecto. Algunas de las subordinating conjunctions más comunes podemos tener because, since, us, although, though, while, and whereas. Como pueden ver acá en pantalla, ¿verdad? Ahora, tenemos las coordinating. Estas coordinating, pues cuando estamos hablando de una coordinating conjunction, estamos hablando de la clasificación más sencilla y la más utilizada, ¿sí? Una coordinating conjunction, su única función es unir las frases, pero no tienen una regla específica como tal, ¿verdad? Por ejemplo, las correlative vienen en parejas o las subordinating tienen una relación causa-efecto, no las coordinating son las más utilizadas, las más comunes, que es, por ejemplo, por, y, para, ¿sí? Como pueden ver en pantalla, hay un listado bastante extenso de tanto coordinating como subordinating, como correlative, por ejemplo, for, and, nor, but, or, yet, so, son las coordinating. Tenemos las correlative que vienen en parejas, both es con and, either es con or, neither con nor, not only con but also, y whether es con all, y la subordinating pues tenemos after, although, as if, as long, as much as soon as, etc. Dentro de la presentación yo les coloqué la traducción de cada una de estas, ¿sí? Para que usted también las pueda leer un poquito, ¿verdad? De cada una. Está en el mismo orden que aparecen en inglés, por si usted quiere ver la traducción ahí, la tiene disponible. Pero pues yo sí le doy la sugerencia que conozca muy bien la clasificación. Cuando está hablando de una conjunción, ¿verdad? Correlativa, se refiere a las que vienen en parejas. Y recuerde que estas vienen en parejas, pero usted no va a decidir cuál es la pareja de cada una. El inglés ya me dice cuáles son las parejas de cada una. Es decir, esta va con esta va con esta va con esta. El inglés ya me lo da. Usted no decide, ¿verdad? No dice, yo quiero ponerla con esta, no, sino que ya directamente el inglés me dice, esta la coloca con esta. Y ¿dónde las va a encontrar? Generalmente si es una conjunción coordinada, las encuentra en medio de una oración simple. Puede ser, por ejemplo, me gusta la pizza y la manzana en una sola oración. Estas las puede encontrar para unir dos oraciones y esta dentro de una oración, pero ya sabe que el primero va al frente y el otro va en medio, antes de iniciar la siguiente oración. Esas son las estructuras para colocarlas. Sí es bien importante que usted conozca en dónde va a colocar cada una y cuál es la función de cada una, hablando específicamente
en inglés, ¿verdad? Cada una, pues como yo le decía, cumple una función que usted debe estar practicando. Sí, como sugerencia le digo, practique cada una de ellas, practique la función y haga oraciones. Al momento de narrar, que vamos a estar viendo algunos ejemplos de cómo las utilizamos con pasado simple, pasado progresivo, al momento de narrar un evento, una situación, siempre, siempre, siempre tome en cuenta eso. Usted al momento de leer un libro, al momento de practicar, al momento de estar escribiendo un ensayo o diferentes situaciones, ¿verdad? Tiene que estar, al momento de usted estar leyendo o practicando diferentes oraciones, tiene que estar leyendo, ¿verdad? Tiene que estar viendo cada una de ellas, tiene que estar narrando. Vea, mi sugerencia al momento de narrar eventos haciendo uso de conjunciones es la siguiente. Cuando usted narre un evento, ¿sí? O una situación, siempre, siempre, siempre hágalo primero por escrito, practique por escrito, escríbalo, 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 como si fuera ya sea una situación real, una situación inventada. Cuente sus vacaciones del año pasado, cuente su Navidad, cuente cualquier cosa que usted quiera, porque al momento de estar hablando no vamos a tener siempre un papel a la mano, entonces ya tiene que natural, ¿verdad? Tenemos que estar hablando y decir, ah, last year I was having the Christmas dinner, after that happened, finally, not only that happened, but also this happened, ¿verdad? Entonces tenemos que hacer uso de conjunciones y tenemos que hacer uso de lo que son diferentes estructuras, ¿verdad? Sí es importante, como yo le comentaba, que usted lo narre porque esto le va a ayudar a la redacción. El redactar en inglés es fundamental, ¿sí? Es fundamental que usted redacte en inglés. El inglés tiene diferentes habilidades. Una es hablar, la otra es escribir, la otra es vocabulario, ¿sí? Y la otra es escuchar. Parte de todo eso también es la redacción, ¿sí? Cuando usted va a redactar en inglés, ya al momento de aplicarlo, ¿verdad? No vamos a ver, esta era la estructura o estas eran las conjunciones, sino ya directamente tenemos que aplicarlas. Como yo le comentaba, las conjunciones acá cumplen con un papel bastante importante al momento de estar narrando diferentes eventos, ¿verdad? Ahora acá tenemos un pequeño esquema de un resumen de lo que son las conjunciones, ¿sí? Vamos a estar viendo cada una de ellas, que son prácticamente las que mencionamos anteriormente. Y pues acá lo tiene un poquito más resumido, ¿sí? Primero tenemos las coordinating, que pues como ya los mencionamos son las más utilizadas y usted las va a utilizar and, but, or, yet, for, no, so, que son las que mencionamos anteriormente. Tenemos las subordinating, que ya sabe que son las de causa y efecto. Tenemos las correlative, que son las que vienen en parejas. Y las conjunctive. Estas pues cumplen un rol importante cuando se tiene un adverbio dentro de la oración, como así. Por ejemplo, si usted está viendo una oración, ¿qué es un adverbio? Comencemos por eso. Un adverb es lo que califica un verbo. Por ejemplo, también existen en español. Si yo digo, el niño corre rápidamente, eso es un adverbio. En inglés usted los encuentra con ly, rapidly, silently, fastly, quickly, ¿sí? Es una característica para identificarlos. Entonces, casi siempre esta clase de conjunciones van a ir al lado de un adverbio. Generalmente califican un verbo. ¿Cómo corre el niño? Rapidly, rápidamente. ¿Cómo está la clase? Quietly, silenciosamente. Entonces califican, cumple la función de calificar. ¿Sí? Y al momento de usar coma o no dentro de la redacción, vea, acá es importante. Una característica principal en inglés cuando usted está redactando cualquier cosa, lo primero es que todo en inglés lleva un sujeto. En español nosotros a veces no ponemos sujeto a ciertas cosas, en inglés sí. En inglés siempre, siempre, siempre es obligatorio que toda oración lleve un sujeto. No puede no llevar uno. ¿Sí? Esa es una característica importante. Y el uso de comas, ¿verdad? El uso de los signos de interrogación, el uso de el punto, el uso de la coma, todo esto es importante. Cuando va a colocar coma, generalmente cuando usted
Eh, Primero, no haga oraciones tan extensas al momento de redactar. Coloca coma cuando usted va a separar, por ejemplo, una conjunción subordinada, ¿verdad? Pone sí, coloca coma y ya sí, ¿verdad? Al momento de estar hablando de una conjunción correlativa, también puede colocar una coma, ya sea al final, dependiendo cómo vaya su redacción. Y no usa coma generalmente cuando no es necesario. Cuando no es necesario, por ejemplo, cuando usted está redactando un texto y no necesita hacer pausas, está contando algo y propiamente, ¿verdad? Va narrando porque tiene relación con lo anterior. Esto ya es más que todo redacción en inglés, ¿verdad? Vamos a estar viendo un pequeño análisis, diferentes textos de cómo usamos pasado simple, pasado progresivo y de cómo usamos ciertas conjunciones. Tenemos acá trip to the jungle, entonces nos está diciendo, My family and I went to the jungle to see wild animals. We saw a lion. Since I was scared, I closed my eyes. The lion had a cow, but it was so stinky. We saw all the animals and went back home. Este es un texto bastante sencillo en el cual nos están narrando un poquito cómo fue, ¿verdad? Que esta persona fue a la jungla, nos está contando cómo le fue, ¿verdad? Entonces nos dice trip to a jungle. Nos dice, mi familia y yo, aquí hay una conjunción, vea. Mi familia y yo fuimos a la jungla a ver animales salvajes. We saw a lion. Since I was scared, I closed my eyes. The lion had a cub, but it was so stinky. We saw all the animals and went back home. Ahora, acá vamos a realizar un pequeño ejercicio. Dentro de este texto que usted ve en pantalla, hay ciertas conjunciones que están en color amarillo. Sin embargo, a este texto le faltan algunas conjunciones para que suene la narrativa, ¿verdad? Para que suene un poquito más narrado y no con tantas pausas, ¿sí? Lo que usted tiene que hacer es colocar la conjunción que considere pertinente para que el texto suene mejor al momento de hablar y al momento de escribir. Vamos a escribirlo y lo vamos a enviar al correo. Puede escribirlo ya propiamente en su cuaderno, en el propio correo, en Word, como usted prefiera. Yo le voy a dar mi ejemplo en este momento y usted lo va a estar ya escribiendo en donde usted prefiere y lo va a estar enviando y los vamos a estar leyendo acá en clase. ¿Sí? My family and I went to the jungle to see wild animals. Yo aquí colocaría after that we saw a lion. Después de eso, vimos un león. Since I was scared, I closed my eyes. Como yo estaba asustada, cerré los ojos. But the lion had a cow and it was stinky. Pero había un león que tenía una cría. La cría olía muy feo. Finally, we saw all the animals and went back home. Finalmente vimos todos los animales y volvimos a casa. ¿Sí? Yo le coloqué but, le coloqué finally. Entonces usted puede colocarle, acá puede variar un poquito, depende de la redacción de cada quien. Sugerencias cuando utiliza conjunciones en cualquier texto. Primero que nada, no utilice mucho la misma conjunción muchas veces porque va a caer en la redundancia. Por ejemplo, si usted utiliza and, caemos en la redundancia. Ya vimos anteriormente que hay un listado bastante extenso que usted puede seleccionar. Entonces, siempre intente buscar más opciones. Si ya usó mucho una, busque otra que se parezca, otra que también le dé un sentido lógico. Hay muchas opciones que podemos seleccionar y esto nos va a ayudar bastante a practicar lo que es la redacción. Sí, el redactar es sumamente importante. Usted puede redactar cualquier cosa, ¿sí? Siempre haciéndose conjunciones, ¿verdad? Un ensayo, un trabajo, un informe, etcétera, ¿verdad? Todo lo que se ha escrito tiene que llevar una redacción. Para eso van las conjunciones que van de la mano, ¿verdad? Van de la mano con lo que es el tema como tal. Siempre intente practicar tanto uno como otro. Ahora, vamos a ver otro ejemplo en lo que realizamos este ejercicio. Y nos dice acá, Lisa and Susan were debating if they should bake chocolate cake or apple pie for dessert. Ve acá, estamos usando varias conjunciones. Lisa y Susan estaban debatiendo si cocinaban un pastel de chocolate o un pie de manzana para postre. El or siempre lo utiliza para opciones. Por ejemplo, cuando usted quiera decir,
¿Qué prefieres? ¿Esto o esto? Es el or. Siempre que usted quiera hablar sobre dos opciones, es or, ¿sí? Entonces, dos personas están debatiendo. Vea, la primera oración es lo que es un pasado progresivo. We're debating. If they should bake chocolate cake or apple pie for dessert. While Lisa wanted cake, acá es un pasado simple y está usando el while, Susan preferred pie. Mientras Lisa prefería el pastel, Susan prefería el pie. Neither Lisa nor Susan, ve acá, ni Lisa ni Susan wanted to bake cookies. Este es un pasado simple. Ni Lisa ni Susan querían galletas. Even though, sin embargo, Chad wanted cookies. Chad quería galletas. Before Lisa and Susan could object, antes de que Lisa y Susan pudieran llegar a un acuerdo, Chad baked both cookies and pie. Antes de que Lisa pudieran llegar a un acuerdo, Chad cocinó los dos, galletas y pie. Lisa and Susan were surprised yet. Please this turn off the vents. Lisa y Susan estaban sorprendidas porque esto terminó con lo que fueron la discusión, ¿verdad? De que cocinaban. Lo que quiero que visualice acá es que en este párrafo, que es bastante sencillo, estamos usando conjunciones y estamos usando pasado simple, pasado progresivo. Usted puede narrar, contar cualquier cosa, cualquier evento, cualquier situación, incluso, ¿verdad? Supongamos un ejemplo, un trabajo de la universidad, ¿verdad? Que nos digan, bueno, haga una revista en inglés, incluso hasta para eso, para narrar un evento, una noticia, va a usar redacción. En todas las situaciones se utiliza la redacción. Incluso, por supuesto, la tesis no la hacen en inglés, la hacen en español, pero también al momento de hacer una tesis, la redacción también es muy importante. El uso de conjunciones, que usted no sea redundante al utilizar la misma, lo mismo que en español pasa en inglés. Usted tiene que estar viendo muy bien cuál es la conjunción que va a utilizar, cómo la va a aplicar y cuál es la que va acorde a la situación. Si se da cuenta, se le puede presentar en cualquier situación, usted tiene que saber aplicarla. Mi consejo acá es, conozca muy bien qué conjunciones hay, qué función tiene cada una, cuál es la traducción al español de cada una y cómo la va a estar incorporando dentro del texto. Paso número 1, conozca muy bien las estructuras gramaticales, hablando de pasado simple, pasado progresivo. Conozca muy bien verbos, conozca muy bien cómo formar oraciones positivas, cómo formar oraciones negativas, cómo formar oraciones interrogativas, que todo esto les va a estar ayudando bastante. Si usted como actividad para esta semana, les diría que escriban un párrafo y narren, ¿verdad? Por ejemplo, sus vacaciones pasadas o su Navidad pasada y cuenten cómo les fue, qué hicieron, qué estaba pasando en ese momento, etcétera, haciendo uso de conjunciones y haciendo uso de pasado simple, pasado progresivo. En un párrafo que es bastante corto como este, ¿verdad? Usted puede ver que puede aplicar todo lo que abarca el tiempo gramatical, simple past, past progressive, conjunctions, ¿verdad? Todo esto es fundamental cuando usted ya va a entrelazar ideas. Recuerde que la función principal de una conjunción es to link, to join, ¿verdad? Unir, enlazar diferentes ideas para que usted pueda practicar, ¿verdad? Como actividad ya sabe que tenemos este texto para que usted pueda colocarle las conjunciones que considere pertinentes para que pueda estar practicando, ¿sí? Haga oraciones, haga muchas oraciones, haga párrafos, intente contar historias, eventos, siquiera una situación imaginaria, ¿verdad? Pero que practiquemos acá es fundamental. La práctica es lo que va a hacer que nuestra redacción cada vez suene más fluida, ¿verdad? Y al momento de hablar, como ya les mencioné, pues ya vamos a estarlo contando, ¿verdad? No necesariamente lo vamos a leer, sino ya directamente es en el momento, ¿verdad? Tenemos que ver cómo lo vamos a estar expresando, entonces usted también tiene que estar practicando esto, ¿sí? No olvide que tenemos el video de YouTube de la universidad, el video de YouTube del Google Site y también ejercicios de práctica. El mayor ejercicio que yo le puedo comentar para esta semana es que haga un texto contando algún evento pasado, haciéndose conjunciones, pasado progresivo, pasado simple, y que narre el evento, cuente qué ocurrió, etcétera, y eso le va a estar ayudando bastante. Ese sería mi consejo para que practique esta semana. También si tiene la oportunidad de leer cualquier libro, eso le va a ayudar bastante. Intente identificar qué conjunciones tiene y cómo está la redacción. Nosotros pues lo estamos utilizando en pasado simple, pasado progresivo, como yo le comentaba,
pero pues tiene diferentes estructuras, ¿verdad? Nosotros porque estamos viendo estos temas gramaticales son los que estamos utilizando, pero también lo puede utilizar con diferentes tiempos gramaticales. Las conjunciones unen ideas, no importa el tiempo gramatical que usted utilice. Nosotros por objetivo de la clase estamos utilizando propiamente pasado simple y pasado progresivo, ¿verdad? Entonces esa sería la actividad para esta semana. Sabe que no cuenta con punteo, pero nos ayuda a practicar. Si usted quiere enviarlo, sería excelente, ¿sí? Sin más que agregar, les deseo a todos una bendecida semana y nos vemos en la próxima clase.